Bienvenidos a una emisión más de Medicina en Línea. Como siempre, es un placer que nos acompañe y para nosotros es un verdadero placer que nos sintonicen. Este día vamos a hablar de un tema muy importante para todas las mujeres, sin importar la edad que tengamos. Seguramente le va a interesar a usted que está en casita, que nos acompaña o desde sus dispositivos móviles. Gracias por estar en sintonía de Medicina en Línea. Para hablar sobre ovarios poliquísticos, tenemos a un experto en la materia. Este día nos acompaña el doctor Rigoberto Mendoza. Doctor, bienvenido al estudio de Medicina en Línea. Gracias por estar con nosotros. Vamos a empezar hablando de usted es ginecólogo y experto en la materia, ¿verdad? Y el tema de los ovarios poliquísticos, como ya dije, es una temática sumamente amplia. Lo hemos hablado antes de la grabación también y esperamos solventar las dudas, los mitos que surgen alrededor de este tema, que es amplísimo, pero vamos a tratar de abordarlo de la mejor manera. Y para empezar, doctor, me gustaría que nos explicara qué es un ovario poliquístico, porque además es uno de las consultas más recurrentes que ustedes reciben en su especialidad como ginecólogo, ¿no? Claro. El ovario poliquístico no es más que la imagen ultrasonográfica de la presencia de más de 2 quistes, ¿verdad? Y la característica que tiene esto es que generalmente se observa en la imagen ultrasonográfica la presencia de zonas, ¿verdad?, que son ecolúcidas, ¿verdad?, y que nos permite identificar más de uno, ¿verdad? En ese caso simplemente estamos hablando de un ovario poliquístico. ¿Y cuál es la diferencia o qué es entonces el síndrome de ovario poliquístico? Sí, es porque son cosas totalmente diferentes. Exacto. Ese término realmente genera confusión en la población y a veces el paciente cuando llega a la consulta confunde lo que es un ovario poliquístico con un síndrome de ovario poliquístico, que son componentes diferentes. En el síndrome del ovario poliquístico, en este caso ya estamos hablando de que el problema no está completamente localizado en el ovario, sino que existen otros componentes sistémicos que pueden afectar y se ve reflejado en las imágenes ultrasonográficas en el ovario. Entonces, ahí es donde se genera un poquito la confusión en el paciente. El síndrome de ovarios poliquísticos nosotros lo definimos cuando existen signos y síntomas clínicos de hiperandrogenismo o la presencia de alteraciones en la química sanguínea, ¿verdad?, o la presencia de ambos. Entonces el clínico ya le puede decir, usted tiene un síndrome de ovarios poliquísticos, que vamos a ir aclarando en el transcurso de la entrevista. Y cuando hablamos de hiperandrogenismo, ¿a qué nos referimos específicamente? El hiperandrogenismo es la presencia excesiva, ¿verdad?, de unos componentes sanguíneos, que en este caso estamos hablando el principal, que es la testosterona y la androstendiona, ¿verdad? Entonces son 2 andrógenos que están marcadamente presentes en el hombre, pero en esta patología están alterados en la mujer. Okay. Y eso es los principales precursores, digamos, de los signos y síntomas que la paciente adolece en este tipo de problemas. A mí me surgía una duda, doctor, porque cuando decimos son alteraciones, ¿verdad? Y las mujeres, nos decía alguien de la producción que somos tan complejas en el sistema, en todo nuestro sistema de nuestro cuerpo. Pero, ¿cuál entonces es el equilibrio que debe existir entre si son problemas hormonales o si son problemas de este tipo? ¿Cuál es el equilibrio que tenemos que tener nosotras para saber que está como en desequilibrio, como lo que estamos diciendo, cuando hay alteraciones como este hiperandrogenismo? La verdad es que el aparato reproductor de la mujer, creo que traemos una imagen ¿La por ahí. podemos ver? Claro, ¿verdad? Que sí. El aparato reproductor de la mujer es complejo, ¿verdad? Y en este caso particular solamente vamos a enfocarnos en lo que es el ovario. Pero
está el ciclo ovárico, que es directamente del ovario, está el ciclo endometrial, que corresponde a la cavidad interna de la matriz, pero hay otros componentes que son externos y que son lo que nosotros llamamos los médicos el eje hipotálamo, hipófisis, ovario. Okay. Una alteración de todo esto es lo que generan los distorsiones, ¿verdad?, de los ciclos menstruales en la mujer. Para hacerlo, a veces, por ejemplo, cuando somos adolescentes, y por eso decíamos que el programa es para todas las edades, porque no importa si tenemos 30, 40, 50 o tenemos 18. Incluso hay adolescentes que desde que viene la primera menstruación tienen complicaciones de este tipo, ¿verdad? Sí, en este caso particular, nosotros la primera regla la llamamos lo que se llama la menarque, ¿verdad? En promedio se da alrededor de los 12 años, pero con el paso del tiempo, pues el ser humano va evolucionando y últimamente hemos visto que ese comportamiento tiende a irse reduciendo en el tiempo. Ahora estamos viendo niñas ya de 9 años y menstruando, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos pacientitas, ¿verdad?, adolescentes o que están empezando con sus periodos menstruales, en esos casos particulares hay algunos criterios que hay que considerar en este caso, antes de hablar de que está padeciendo de un síndrome de ovarios poliquístico. Bien lo mencionaba usted, que se puede manifestar a cualquier edad. Entonces, cuando es una adolescente y nosotros tomamos un ultrasonido por primera vez y en esta niña encontramos bastantes quistes, ¿verdad?, en sus ovarios, porque el ovario poliquístico puede ser de un ovario o pueden ser de los 2 ovarios, ¿verdad? Entonces, pero si tenemos una adolescente, tenemos que tomar en consideración que es una niña que está en desarrollo. Y hablábamos del eje hipotálamo, hipófisis, ovario. Entonces la niña, como está en desarrollo, ese proceso está en maduración. Entonces, a nivel del ovario, como hay estímulos hormonales para que esos folículos primordiales puedan crecer en cada ciclo menstrual, entonces en ellas está alterado porque está el proceso de maduración y desarrollo. Entonces, para hablar de que un adolescente tiene síndrome de ovarios poliquísticos, tienen que haber pasado por lo menos 3 años desde la fecha que vio por primera vez su menstruación, correcto. No es algo que se detecte que van a decir, es esto, o sea. Exacto, y a veces las mamás llegan a la consulta preocupadas, ansiosas, porque en un estudio ultrasonográfico le vieron quistes en los ovarios. Y le dijeron, sí, tiene síndrome de ovarios poliquísticos, pero eso es completamente diferente. Y ahí la importancia de visitar obviamente un especialista que le va a ayudar, pues obviamente a aclarar las dudas y hacer un estudio más profundo del problema, claro, y para poderla catalogar como un síndrome de ovarios poliquísticos. Sí. Que en este caso particular, como le digo, debe de considerarse por lo menos 3 años a partir de la fecha. Para poder dar un diagnóstico. Acompañado, obviamente, de estudios adicionales para acuñar el diagnóstico. Ok. Tenemos en pantalla las imágenes, doctor. Tal vez si podemos hablar de la primera, si nos ayudan en producción, para poner la primera imagen donde está el aparato reproductor femenino. ¿Dónde están ubicados los ovarios? O si nos explica las imágenes que tenemos acá. Aquí tenemos el aparato reproductor femenino interno, ¿verdad? En esta parte tenemos lo que es el canal vaginal, tenemos la punta de la matriz, el cuello, ¿verdad?, el útero, el cuerpo del útero, ¿verdad?, las trompas de falopio, los ovarios, ¿verdad? En este caso particular vamos a hablar de lo que son el problema en los ovarios. Sí, claro. Pasamos a la siguiente imagen, por favor. Aquí tenemos una imagen que es completamente normal, ¿verdad? De este lado tenemos un ovario sano y podemos ver la característica que tiene, ¿verdad? Es un ovario completamente sano. Y del lado izquierdo tenemos una particularidad que es lo que nosotros le llamamos un quiste folicular. Este es un hallazgo también completamente normal en un estudio ultrasonográfico, porque este es el área donde un folículo primordial cerró su ciclo y donde la paciente ha ovulado, pues obviamente ya ha quedado el espacio donde estuvo.
pero eso tiene la característica que generalmente no va más allá de los 18 a 20 milímetros que el ultrasonografista lo mide. Pequeñitos. Son pequeñitos, correcto. Y generalmente es único, o pueden haber un poquito más, pero siempre a veces encontramos lo que nosotros le llamamos un folículo dominante en algunas ocasiones, cuando la paciente no ha ovulado. Pero estos hallazgos son completamente normales. O sea, nadie tendría que alarmarse si le dicen tiene un quiste folicular. Exacto. Muchas veces el ultrasonografista pone impresión diagnóstica quiste folicular, y eso nadie tiene por qué alarmarse, sino que solo nos está indicando que en ese momento que se le hizo el estudio, pues la paciente ovuló, ¿verdad? Y tuvo un óvulo que logró hacer su ciclo completo, ¿verdad? Eso es como los pelitos de la cabeza, ¿no? Que tienen el folículo, que de hecho se llaman igual, arranca un cabello de la cabeza y le queda el espacio. Correcto. Es lo mismo con esto. Es similar, exactamente similar, ¿verdad? Entonces, para hacer una analogía. Una analogía, correcto. Exacto. Si pasamos a la siguiente imagen, que es lo que usted nos explicaba también, esto sí es un ovario poliquístico. Aquí sí realmente tenemos la imagen de un ovario poliquístico, y yo les mencionaba de que la presencia del ovario poliquístico es la presencia de más de un quiste. Sin embargo, ya cuando hablamos del síndrome de ovarios poliquísticos, es un hallazgo ultrasonográfico que es exactamente lo que tenemos acá, y tiene la característica que generalmente tiene más de 10 a 12 folículos, ¿verdad? Y la otra característica es que pueden tener un tamaño de 2 a 9 milímetros, ¿verdad? Al medir cada espacio pueden haber algunos un poquito más grandes, pero tienen la característica que tanto en los cortes longitudinales y transversales el ultrasonografista generalmente va a encontrar esta imagen. ¿Qué es lo que usted nos explicaba? Y ahí perfectamente se pueden contar los Exacto. espacios que están, y son más de 10, ahí sí ya hay que consultar y tomar un tratamiento, ¿no? Exacto. Ya cuando tenemos, por ejemplo, en un ultrasonido, tenemos una paciente que el médico le pone ovario poliquístico, pues entonces sí hay que acercarse con un médico especialista para que le complemente los estudios, ¿verdad? Y le dé seguimiento al caso. Okay. Todo lo contrario al caso anterior, que es una ultra prácticamente normal. Y a veces las pacientes se alarman, y no necesariamente en esos casos, pues obviamente no pasa nada, en otras palabras. Claro, pero bueno, por eso es importante la discusión de estos temas y estos espacios, porque es una forma de decirle a las mujeres, en este caso, que es un tema bien puntual que ocurre con nosotras, que no hay que preocuparse cuando tengamos ese tipo de diagnóstico, pero sí hay que poner atención cuando ya ocurre, como la imagen que tenemos acá en pantalla. Doctor, ¿qué genera entonces el ovario poliquístico? Fíjese que el síndrome de ovario poliquístico, realmente la causa hasta el momento es desconocida. Nosotros en medicina le llamamos idiopático, es de causa desconocida. Sí. Sin embargo, lo que nosotros hemos observado, esto no es de ahorita, estos diagnósticos, sino que esto se remonta ya por el año de 1935, cuando unos médicos empezaron a observar de que había cierto comportamiento en algunos tipos de pacientes con algunas características clínicas que llamaban la atención. Y la primera era que eran pacientes que tenían sobrepeso, pacientes que no veían reglas, o que veían reglas y eran irregulares. A veces eso es como lo que ocurre, que a veces los periodos menstruales le duran un día y se acabó. O hay personas, mujeres, que tienen su periodo menstrual hasta de 15 días o más, que es incómodo para nosotras como mujeres, o sea, ya tener un periodo, aunque sea normal, pero cuando eso se sale de la normalidad, todavía más. Exacto. Entonces estos médicos lo que observaron fue que esas pacientes que tenían ese problema tenían otra característica, y era que la gran mayoría eran infértiles. Entonces, a partir de esas observaciones, los médicos empezaron a ponerse como más observadores, y de ahí, obviamente, con el aparecimiento del ultrasonido y todo eso, pues obviamente nos ha permitido dar herramientas para que ahora ya vengamos acuñando este diagnóstico como síndrome de ovarios poliquísticos, que en los últimos consensos este nombre prácticamente ya va a quedar en desuso.
y en algunos médicos pues ya están poniendo como un síndrome de anovulación crónica hiperandrogénica. Se cambiaría el concepto totalmente. Prácticamente ya está como tal y debería de usarse como tal. Sin embargo, todavía los médicos ultrasonografistas siguen poniendo como un síndrome de ovarios poliquísticos. Okay. Pero eso que acaba de decir es bien interesante porque hay como, uno puede tener dificultades o tener este tipo de síndromes o el ovario poliquístico, pero asociarlo también con mujeres que son infértiles es un dato que hay que prestarle atención. Exacto. En el caso de nosotras. Y en este caso particular, realmente por eso hablamos de un síndrome, y hasta el momento la ciencia solamente tiene hipótesis, pero hasta ahorita no hay un diagnóstico que diga este es el causal directo del problema. Claro, hay un montón de factores que lo pueden generar, ¿verdad? Y en estos casos podríamos tener factores propiamente ováricos, ¿verdad? En este caso pueden haber quistes o pueden haber tumores del ovario, ¿verdad? Entonces, que son productores de andrógenos. También, exacto, y pueden haber también otros problemas fuera del ovario que los pueden generar. En este caso pueden haber tumores de la glándula suprarrenal, pueden haber hiperplasias también de la glándula suprarrenal, pueden haber también otros problemas como tumores a nivel central del hipotálamo. ¿Qué es la hiperplasia? Así en términos sencillos. El término de hiperplasia no es más que un engrosamiento o un aumento en el diámetro de una glándula, que en este caso es una glándula que descansa sobre el riñón, ¿verdad? La glándula suprarrenal, y que tiene esta característica que produce andrógenos también. También problemas de la tiroides, por eso es que las pacientes cuando llegan a la clínica, el médico les hace una revisión, un chequeo general, porque hay que identificar si no hay problemas tiroideos, ¿verdad? Si no hay bocios, si no hay nódulos, o alteraciones en la función de la glándula tiroidea, porque estas son capaces de influir sobre el ovario también y producir trastorno. Y también el médico obviamente en el proceso de la historia clínica la va a interrogar si ha estado consumiendo algún tipo de medicamentos que también pueden generar estos tipos de problemas y que pueden generar problemas de hiperandrogenismo. Por eso es bien importante, obviamente, el momento de la consulta con el médico, y él le va a dar una consulta dirigida, enfocada, buscando algunos signos o síntomas que podrían ayudarnos a orientar el problema. Sí, claro. Hablábamos también de si esto es un aspecto hereditario o no, el síndrome de ovario poliquístico. El síndrome de ovario poliquístico ya está demostrado, ¿verdad? Que está ligado al cromosoma X, y que si en el linaje de la familia, la abuela, la mamá, padecieron este tipo de problemas, con seguridad la hija lo va a padecer. Sí, es hereditario. Entonces sí es hereditario. Entonces sí hay una manifestación en los vástagos de estos tipos de pacientes. Ahora, ¿por qué? Alguna de las preguntas podría ser, ¿y por qué podría heredarse? Pues el problema es de que hay muchas pacientes que tienen este tipo de problemas y a veces no se dan cuenta, ¿verdad? Y el ovario poliquístico es algo que no se cura, pero sí tiene remisiones, ¿verdad? En esas remisiones la paciente puede ovular espontáneamente y puede quedar embarazada. Pero el problema es que como estas pacientes tienen un montón de problemas, como ya vimos, endocrinos y metabólicos, entonces la calidad de los ovocitos primarios, que son los primeros que se empiezan a reclutar en el proceso de desarrollo para que llegue a un óvulo, entonces eso están alterados por las cargas de androgénicas, y cuando la paciente queda embarazada, esas cargas de andrógenos siguen circulando en el organismo en grandes cantidades, y las predeterminaciones en el bebé generalmente se dan en las primeras semanas del desarrollo. De ahí la importancia que una paciente que ya sabe que tiene un diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico, estas pacientes deberían previamente consultar con el médico
y no llegar cuando ya están embarazadas, porque eso es un dolor de cabeza y un problema también tanto para el embarazo, ¿verdad? Como sí, para controlar las complicaciones que generalmente vienen acompañando sí, a este problema. eso es algo también que ocurre, ¿verdad? Porque como mujeres tenemos que aprender, como mujeres y como pareja, porque es una responsabilidad compartida, pero aprender a conocer nuestro cuerpo, a saber las enfermedades o el tipo de situaciones que tenemos, sobre todo con algo tan grande como la llegada de un niño, ¿verdad? El desarrollo total dentro del cuerpo de uno para que pueda nacer con toda normalidad y tranquilidad. Pero bueno, habría que checarnos constantemente, que es una de las recomendaciones que ustedes hacen, y conocer sobre, o sea, qué es lo que es exactamente, ¿verdad? El ovario poliquístico o el síndrome de ovario poliquístico. Esto también, una pregunta es si es para un proceso quirúrgico o no, o cómo es tratable, porque también ocurre. Y le digo porque tengo personas que conozco, o sea, mujeres, amigas, que han llegado a un consultorio y de entrada dicen, sí, la vamos a operar. Pero ¿eso es así o hay otras soluciones o alternativas? Sí, el enfoque realmente del síndrome de ovarios poliquísticos es eminentemente médico. No necesita procesos quirúrgicos. Ahora, viene ahí la interrogante. Como es un síndrome, pueden haber múltiples causales, ¿verdad? Si el problema que estamos hablando no implica tumores, no es quirúrgico. Y cuando hablo de tumores, como lo habíamos mencionado, no solo es a nivel del ovario, no puede ser en el ovario, en las glándulas suprarrenales, tiroides, hipotálamo a nivel central. Entonces, si no son tumores, generalmente, obviamente el abordaje es eminentemente médico. Sí. Al final del túnel está el abordaje quirúrgico, pero eso es para un reducidísimo número de pacientes que se deja esa última opción quirúrgica, y es lo que nosotros le llamamos un drilling ovárico. Sí. Y eso no es más que un drenaje de los quistes con un aparato especial que nosotros usamos para hacer estímulos sobre la cápsula del ovario. Pero no es cualquier energía ni cualquier intensidad que se ocupa, porque si no el daño supera los beneficios. Okay. Entonces igual la cantidad que hacemos, la profundidad, la potencial de energía que usamos, entonces es un procedimiento bastante meticuloso, bastante cuidadoso, y que realmente debe ser por manos expertas, porque si no el daño puede ser muy grande. Y de ahí hablo, por eso está al final de todo. Sí, es la última opción. Es la última opción que podemos incurrir a eso. Ok. ¿Cuáles son, doctor, ahora que hemos hablado del ovario poliquístico, del síndrome de ovario poliquístico, qué es lo que nosotras como mujeres debemos saber, o cuáles son como los signos que nosotros tenemos que identificar para saber que algo está mal con nuestro cuerpo? Aparte de la menstruación, que es como lo más evidente, digamos, pero no sé si hay otros tipos de síntomas o de signos de alarmas a los que tenemos que prestarles cuidado para que las personas que nos están viendo también lo sepan. Claro, fíjese, Judith, que en estos casos, ya lo mencionaba usted, uno de los principales problemas de consulta, y hay algunos componentes quizás que las pacientes deben de tomar en cuenta. El primer factor de riesgo, digamos, que puede ser es tener un sobrepeso. Por eso es que en la consulta con el especialista, cuando la paciente llega, generalmente se le pesa y se le talla, ¿verdad? Porque el índice de masa corporal tiene mucho que ver con este problema. Eso es un primer factor, digamos, y si ustedes vemos acá la población salvadoreña, pues obviamente la mayoría tenemos un poquito de sobrepeso. Partiendo de ahí. Segundo lugar, ¿qué es lo que tiene que ver con esto? Ya hablábamos anteriormente, la manifestación a nivel del ovario. Como el ciclo ovárico está interrumpido, alterado por las cantidades altas de andrógeno, los folículos no logran hacer su proceso de maduración completo y se quedan atrapados en etapas tempranas. Nosotros le llamamos preantrales.
Entonces, ¿qué es la manifestación que va a tener en la paciente? Es lo que hablábamos, que la paciente podría ser que no ve regla. Hay pacientes a veces que llegan con 4, 6 meses, 1 año, hasta 2 años que no han visto una regla. Y podrían haber pacientes también que presentan sangrados irregulares. Algunas veces hablamos de lo que es la polimenorrea, que son ciclos más frecuentes, abundantes, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, alteraciones del ciclo menstrual. Ese es otro factor de alerta. Sí. También otro factor de alerta que el paciente debe de considerar es cuando están en plena vida reproductiva, están buscando un embarazo y las pacientes generalmente les cuesta concebir el embarazo. Okay. O si lo conciben ese embarazo, generalmente lo pierden en las primeras 10 o 12 semanas. Entonces, eso nos está poniendo en alerta de que ahí hay un problema de fondo que hay que investigar. Sí, no son situaciones normales para uno como mujer. Exacto, entonces son los principales, digamos, problemas que la paciente la obligan a veces a buscar ayuda con el médico. Sí. Ahora, ya, ¿qué otros problemas a la paciente? Pues obviamente la pueden poner un poquito en alerta de que su organismo no le está funcionando bien. Creo que traemos unas imágenes. Podemos ver las imágenes que tenemos acá también, donde usted nos explica qué es lo que ocurre, ¿verdad? En las fotos que tenemos acá, porque a veces también tenemos como la idea de las cosas, pero nunca va a ser lo mismo que nos la digan a que las veamos. Exacto. Estas, por ejemplo. Aquí podemos ver, subamos la siguiente. Ahí va. Estas imágenes casi son clásicas, ¿verdad? Hablábamos del sobrepeso. ¿Cuál es la característica del sobrepeso, verdad? Las pacientes empiezan a acumular grasita y generalmente lo hacen en la parte del cuellito, lo hacen en la parte del abdomen. Otra característica es que estas pacientes tienen poca cintura, generalmente son grasa troncular, le llamamos nosotros. Porque está alojada en el tronco de nuestro cuerpo. Exacto, al buen salvadoreño, quizás para que nos entendamos, es como un tubito de pasta dental, ¿verdad? Okay. Prácticamente. Entonces, ese depósito de grasa en esas áreas nos está poniendo en alerta de que ahí hay un problema metabólico, ¿verdad? Okay. Y hay otro aspecto importante, Judith, que ahora pues obviamente está de moda lo que son las lipoesculturas, la liposucción. Entonces yo he recibido pacientes en mi clínica con la falsa idea de que porque se remueven la grasa subcutánea, que tienen resuelto el problema del sobrepeso, pero el problema en sí, como hablábamos, va más allá de todo eso. Entonces es la grasa visceral, los problemas hepáticos que lleva todo esto, que es lo que son mucho más internos, no es algo tan superficial. Entonces, una paciente de que se ha hecho un tipo de cirugía no la exime de este tipo de problemas. Okay. Y hay otra característica, como le decía, porque no solamente es para pacientes obesos, también hay pacientes delgadas, sí, también. Pero a veces hay pacientes delgadas y les vemos la pancita, ¿verdad? Entonces hay depósito de grasa ahí, y estábamos hablando de que es un factor hereditario, sí. Porque si la mamá tenía síndrome de ovarios poliquísticos, la niña, aunque sea delgada, también está en la línea, en el linaje para poder adquirir el problema, y hay que estudiarla, obviamente. Okay. ¿Verdad? Esto sería quizás uno. Entonces, ¿qué es la característica que nosotros vemos? Otro aspecto que vemos son las manchas que aparecen. Entonces, a veces a la clínica llegan los pacientes y nos dicen, mire, a veces adolescentes o niñas en proceso todavía de desarrollo, y yo le digo, a veces los pacientes creen que muchas veces es falta de higiene de las niñas, como ya no, a veces nos dicen a nosotros, mire, lo que pasa es que como la niña ya creció, no le gusta que yo la bañe o que esté pendiente de ella, y se le ha manchado la piel. ¿Y las manchas aparecen en qué lugares, doctor? Entonces, las características generalmente aparecen en el cuello, en las axilas
y en la región inguinal, ¿verdad? Que se pone oscuro. Correcto. Entonces, ¿cuál es la característica? Aquí podemos ver una imagen, ¿verdad? En el cuello, que es una imagen aterciopelada, sí, ¿verdad? Y tiene la forma casi de un collar siguiendo prácticamente el trayecto del pliegue. Ya cuando los casos son más graves, pueden aparecer en el área, en los pliegues submamarios, y también ya en casos más avanzados que los pacientes a veces no consultan, tenemos los casos de la pigmentación de los nudillos de las articulaciones de las manos y de los pies también. Entonces pero ya estamos hablando de casos ya con problemas de hiperandrogenismo bastante marcados y complejos. Sí. Tenemos otra imagen de estas, en la siguiente también. Hay otra característica que tenemos también, que es la pérdida del cabello, ¿verdad? La pérdida del cabello se debe a que las cargas elevadas de andrógenos, los andrógenos generalmente estimulan el crecimiento del cabello, del pelo, exacto, pero hay zonas de que las afecta cuando están muy altas, ¿verdad? Normalmente lo que son los brazos y las piernas es vello el que se da, y generalmente los andrógenos no afectan lo que nosotros llamamos el vello terminal. Sí. Entonces, en este caso particular, el hiperandrogenismo lo que genera es caída del cabello, y es una caída que generalmente se da en las regiones frontales, temporales, ¿verdad? Y es prácticamente el aspecto y la caída casi de un hombre, ¿verdad? ¿Qué ocurre en las mujeres? ¿Qué ocurre en las mujeres? Que usted ve que en esta imagen, pues obviamente en la región frontal, pues ya empieza una caída de cabello bastante marcada. Podemos ver la siguiente imagen también, que mostraba otra situación. En este caso ya estamos hablando de unos casos mucho más graves, ¿verdad? Que en este caso es lo que nosotros llamamos a veces hipertricosis. Y a veces no es lo mismo el hirsutismo que la hipertricosis. El hirsutismo es el aparecimiento de vello en la región de la espalda, inclusive puede aparecer alrededor de las mamas, en la parte baja del abdomen. Entonces es prácticamente una distribución masculina que vemos en estas pacientes. De velocidad, Pero ya cuando vemos estos casos, que ya estamos hablando de una hipertricosis, estos son casos más extremos, y cuando nosotros vemos una paciente de estos, lo primero que pensamos son en una patología que puede tener su origen en las glándulas suprarrenales, como hablábamos al inicio. Entonces ya son casos más graves, pero que pueden manifestarse también con crecimiento de vello. Y también pueden tener su tratamiento, ¿verdad? Correcto, en estos casos pues obviamente ya son casos más graves y se necesita un abordaje multidisciplinario. Pero las imágenes son buenas, doctora, en el sentido que las personas están viendo, ¿verdad? Y si hay alguna manifestación de este tipo, son síntomas, como decía, y signos de alarma que hay que prestarles atención. Correcto. El objetivo, Judith, también de esta entrevista es educar y orientar al paciente sobre algunos hallazgos que llaman la atención, porque también hay que hacer hincapié de que hallazgos aislados de esto, pues obviamente no necesariamente es una patología, ¿verdad?, de la que estamos abordando. Aquí tenemos otra imagen que tiene la característica de estas pacientes, es que la piel de ellas tiene bastante grasa, ¿verdad? Y hay otro factor asociado, que es los problemas de acné que tienen a repetición las pacientes. Entonces, a veces las pacientes van y buscan ayuda con el dermatólogo, pero el problema de fondo es mucho más complejo. Entonces ahí es donde vienen los manejos multidisciplinarios. ¿Por qué se da estos casos? Porque en los folículos están las glándulas sebáceas, y ahí, por el efecto de los andrógenos, aumenta la producción de sebo. Entonces forman los acúmulos en la zona, y vienen los microorganismos, infectan la zona, y es lo que vemos en estos casos, el acné, ¿verdad?, pustuloso. Y podemos ver la distribución de vello también en la zona, que a veces las pacientes tienden a
a afeitarse la zona, ¿verdad? Y eso lo que genera es más trauma, más estímulo, infecciones en la zona. Porque daña la piel. Daña la piel, favorece el ingreso de microorganismos y genera la infección de la zona. Sí. Entonces, en estos casos, el abordaje es médico en coordinación con el ginecólogo y el dermatólogo para el seguimiento, porque hay que recalcar algo, y en las adolescentes, pues esto a veces está marcado. Y muchas veces reciben tratamientos o manipulaciones del área que después dejan secuelas, ¿verdad?, en la piel, que hay que ya después, pues obviamente eso tiene mucho que ver. Se vuelve mucho más compleja. Más compleja, y pues dejan cicatrices en una área expuesta como es la cara, pues obviamente, cuando pudo haberse manejado o tratado tempranamente para evitar llegar a esto. Claro. Importante, o sea, si hay alguna manifestación de este tipo, para las personas que nos miran, no tocarse la piel, incluso cuando tenemos una espinillita, ¿verdad? Tan simple, que no tenemos un problema tan grande, tampoco es recomendable tocárselo por las uñas, una zona sumamente delicada, y tenemos las manos sucias o tocamos cosas que infectan, como usted dice. Doctor, el tiempo ha pasado rápido, pero quisiera que cerráramos el programa haciendo alguna recomendación puntual para las personas que tienen algún síntoma, algún signo que hay que hacer cuando nosotras detectamos alguna de las situaciones que hemos conversado durante la entrevista. Quizás la recomendación que yo daría, el tratamiento va orientado de acuerdo al problema. Por lo tanto, evitar la automedicación. Okay. Ese es el primer paso, el consejo que yo le daría, ¿verdad? No automedicarse. Sí. Porque ya hablábamos, con un simple ultrasonido no puede diagnosticarse un síndrome de ovario poliquístico. Sí. Podrían estar tomando medicamentos innecesarios o tomando los medicamentos incorrectos o la dosis incorrecta. Hay tantas cosas, pues obviamente, que solo un médico se las puede recomendar de la mejor forma. Entonces, lo primero es consultar con un médico especialista. El primer consejo. Okay. Segundo lugar, hemos hablado, y el sobrepeso tiene mucho que ver con eso. Entonces, es trabajar, obviamente, es la pérdida de peso. Bueno, eso es bien importante. Tercer lugar, pues obviamente es el ejercicio. Este tipo de problema es tan amplio y complejo que no hemos tocado en la charla, pero tiene la característica que tiene problemas con resistencia a la insulina y tiene hiperinsulinismo. Y el ejercicio está demostrado que de la mano con la pérdida de peso, para las pacientes que tienen problemas de fertilidad y buscan un embarazo, aquí voy a retomar algo, quizás es que pierdan peso y hagan ejercicio, ¿verdad? Por lo menos el 10% del peso al momento de la consulta. Okay. Y la otra, pues obviamente, una nutrición balanceada, ¿verdad? En estos tipos de pacientes está muy de la mano también, por las mismas fluctuaciones hormonales, cambios en el carácter. Hay depresión, hay ansiedad, hay poca aceptación por la imagen corporal que genera estos tipos de problemas, y a veces se necesita del acompañamiento también de un psicólogo o un psiquiatra para reforzar, obviamente, la base de los problemas. En conclusión, de esto, pues el síndrome de ovarios poliquísticos, lo podemos ver, es una enfermedad compleja y necesita del acompañamiento de varios especialistas para que pueda ser abordada integralmente. Y a futuro también pensar que si yo no me cuido y no manejo oportunamente este tipo de problema, estoy con seguridad heredándole un problema a mis futuras generaciones. Okay. Importante, ¿no? Así. Bueno, gracias por su recomendación. Solo la última cosa, doctor, y espero que las personas que nos vean tomen conciencia, hayan anotado estas recomendaciones bien puntuales, que eso es importante, y que sepamos acudir al médico especialista cuando realmente lo necesitemos. Si quisieran contactarlo, doctor, ¿dónde lo pueden ubicar? Nosotros estamos ubicados en la Colonia Médica, en el condominio médico, 7º nivel, local 75. Por el momento, pero primero Dios, ya en unos días vamos a estar también en Torre Humana, en San Benito, ¿verdad? Entonces las vamos a estar invitando para que se acerquen, nos visiten, son unas instalaciones hermosas y esperamos, pues obviamente, servirles de la mejor forma. Muchas gracias, doctor, y gracias también y felicidades por las nuevas instalaciones.
A nuestros amigos que nos han acompañado, también agradecemos su participación y su presencia. Recuerden que si tienen algún comentario o pregunta, nos pueden escribir al 7599-9181 o cualquier sugerencia de temática que quieran que se desarrolle, con gusto la retomamos. Muchísimas gracias. Gracias, doctor, por habernos acompañado. Esta es su casa y esperamos tenerlo nuevamente. Así es que nos vemos en la próxima emisión de Medicina en Línea.